continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. deben ser los gorilas. Bueno, no sé por dónde andarán los gorilas, pero nosotros estamos aquí en esta radio, que es nuestro segundo hogar. Estamos emitiendo el programa número 451 de esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Y hoy tenemos un programa muy, pero muy especial, porque la tengo aquí a mi derecha, a Ana María Sabio. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, Martín. Nos visita Ana María Sabio, que además de ser oyente de nuestro programa, es colaboradora y además es la representante de las Madres de Plaza de Mayo en Suecia. Sí. ¿Digo bien? Sí. Decime, Ana María, la teníamos de visita en Buenos Aires. Ella viniste seguramente por el tema de la conmemoración de los 50 años del golpe. ¿Qué te pareció? La manifestación me pareció muy grande, muy fuerte, muy linda. Mucha gente en la calle, bueno, es reconfortante ver eso. Yo creo que fue una sorpresa para los que habitamos acá. No esperábamos algo de esa magnitud. Muy grande. Y además, gente que, como dije ya en un programa, fue encuadrada con su organización, con su partido, pero también mucha gente suelta. Suelta, sí. Espontánea, muchos chicos, muchas familias. Sí. Y esto es muy importante que se haya dado justamente en este momento de la Argentina con un gobierno negacionista. Claro, sí, fundamental. Y esto quiere decir que el tema de los derechos humanos ha calado profundamente en la sociedad, afortunadamente, ¿no? Sí. Argentina. El tema de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Es un tema ya culturalmente incorporado, que va a ser muy difícil de borrar por parte de los libertarios, por más batalla cultural que estén enfrentando al respecto, ¿no? Sí, claro, ellos lo intentan con los mismos argumentos de la dictadura, pero el tema está arraigado en la población, porque ha sido tan terrible ese genocidio que, todos estamos marcados por eso, ¿no? Los que lo sufrieron directamente y los que no también. Siempre se sabe de alguien, mi vecino, un pariente lejano, ¿no es cierto? Y se supo. Y además de que se ha hecho a través de los organismos de derechos humanos, yo creo que se ha hecho un excelente trabajo de memoria también, que está grabado en el Ser Nacional, ¿no es cierto? Y hay que seguir trabajando en eso y no permitirles, porque ellos vuelven otra vez todo el tiempo que pueden, y vuelven con los mismos argumentos negacionistas, terraplanistas, son tan son bestiaplanetes, claro. Como diría Mafalda. Sí. Bestiaplanetes, o sea, los lectores de Mafalda se acordarán, se van a acordar de lo que digo. Mafalda tenía unos dibujitos que ella soñaba, ¿no? Y cuando soñaba, Aquino le hacía los globitos con la nubecita, que era lo que ella estaba soñando, y había desde la luna, había hombrecitos con un camisoncito y un gorrito con un pompón que miraban a la tierra
y hablaban así en un idioma como si fuera jeringoso o algo así, pero hablaban de los bestiaplanetes que habitaban la Tierra, ¿no? Y creo que este gobierno representa un poco esa imagen de los bestiaplanetes. Claro, claro, sí, ¿no? Ellos a través de su propia ignorancia quieren sembrar ignorancia y eso es imposible, ¿no es cierto? Pero además yo creo que lamentablemente por una cuestión biológica las madres y las abuelas están desapareciendo, pero la memoria tiene que perdurar, además de, digamos, de las escuelas, de las organizaciones que hacen docencia, de los museos, tiene que perdurar en las familias. Es ahí en donde está. Y mirá, los judíos saben mucho de esto. Y nosotros tenemos que aprender de ellos cuando han logrado que la Shoah, que fue una barbaridad, o el Holocausto para algunos, no haya pasado, se haya, digamos, borrado con el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, al igual que la comunidad judía, tenemos que tomar ese ejemplo y persistir a través de nuestros hijos, nuestros nietos, para que esto nunca más realmente vuelva a ocurrir. Claro, pero eso se implanta, ¿no? Yo creo que por eso siempre es importante el Estado presente, porque eso se implanta desde el Estado, desde las escuelas, desde los medios de comunicación, y eso hace que las familias los tengan también en el tapete, ¿no es cierto? Y no lo olviden, porque lógicamente ya tenemos generaciones que no han vivido, que son adultos y no han vivido. Y que han nacido en democracia. Claro, nacieron en democracia, a eso me refiero, ¿no es cierto? Claro. Entonces el tema tiene que estar siendo... Por ejemplo, tiene que estar en la mesa siempre. El nieto de mi actual mujer, que tiene 18, 19 años, nació en democracia. Es un pibe que cuando sale sin documentos. Porque ¿quién le iba a pedir? Claro. Ahora le estamos diciendo a Joaquín, por favor, salí con documentos, con DNI. Porque, bueno, te pueden llevar igual en una racia, pero si no tenés documentos, si tenés el documento se la haces más difícil, ¿verdad? Para nosotros era terrible. Tremendo. Terrible. Tremendo. Yo me acuerdo en las pinzas cuando te hacían bajar de los colectivos y si te habías dejado el documento en casa. Claro. Sufría mucho. Sí, era un momento tremendo. Claro que pero bueno, en Europa también, vos decís los judíos, pero en general toda Europa, ¿no? Yo me acuerdo, yo ya llevo más de 40 años allá, ¿no? Y también ellos han hecho campañas de esto no puede volver a ocurrir y cada 20 años, por ejemplo, retomar el tema y revivirlo. Y bueno, un poco vemos también ejemplos en España, ¿no? Porque en España en este momento hay un resurgir de la ultraderecha y Vox. Es a través de jóvenes, ¿no? que se piensan que no fue tan así, ¿viste? Que no puede ser. Claro. Y defienden ese tipo de políticas, ¿no? Seguro. Bueno, les cuento dos cosas, que en la segunda parte del programa vamos a estar conectados con Caracas, con Venezuela, con la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí vamos a estar charlando durante una hora con Libertad Velasco, que además es muy bonita. Además de ser muy bonita, es comunicadora e integra el equipo internacional del Movimiento Futuro y además es dirigente nacional del movimiento Robert Serra en Venezuela, y a la cual le vamos a estar planteando algunas preguntas, porque tenemos mucha desinformación acá en el sur de qué es lo que está sucediendo realmente en Venezuela, sobre todo después de la intromisión obscena que hizo el general Trump
¿no? Hace unos 40 días atrás, secuestrando a un presidente legítimo y a su esposa, que integraba el Parlamento, o integra el Parlamento, o la Asamblea Popular o Nacional de Venezuela, el Congreso venezolano, digamos, ¿no? Y que todavía están privados de su libertad en una cárcel en Nueva York. Y queremos saber qué es lo que está pasando en el proceso político venezolano, con la presidenta a cargo, interina, Delcy Rodríguez, y con algunos cambios que se han producido en los 40 días y que por ahí nos traen nos llaman la atención, por lo menos, ¿no? Y que por supuesto que acá los medios, por lo menos en la Argentina, no están informando bien sobre esto, porque han tenido, con respecto a la revolución bolivariana, desde el inicio, una interpretación muy sesgada, muy parcial, muy interesada, y bueno, y creo que Libertad, que tiene un hermoso nombre además, nos va a contribuir a esclarecernos un poco esta cuestión. Bueno, antes de comenzar el editorial, quería decirles a los oyentes que nuestro programa ha tenido una crisis de crecimiento, digamos, y que hemos creado un canal que se llama el Canal de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, que lo podés ubicar por la plataforma WhatsApp. Además de que los programas salen también emitidos por la plataforma de YouTube. Pero el hecho es que WhatsApp cambió las reglas de difusión este año y entonces no te limita a 35 mensajes por mes. Si vos pasás de 35, te consideran que sos un spam, y al considerarte spam te bloquean. Y esto se hizo muy engorroso durante el mes de marzo, que pasó, porque nos bloquearon 2 veces en el mes. Entonces le buscamos la vuelta tecnológica y vimos que con un canal podemos tener 1 millón de suscriptores y no pasa absolutamente nada. Así que yo le diría que a quienes no nos pueden escuchar en forma directa, se suscriban al canal, es muy fácil. Le mandamos la suscripción y hay que poner el dedito en la pantalla donde dice ver canal. Entonces vos pones pic, ver canal, y ya quedás incorporado al canal y lo ves, y todos los días nosotros mandamos alguna publicación o alguna información de interés político cultural. Bueno, a ver, vamos al plano internacional. Luego de mantenernos en zozobra durante unos 48 o 24 horas, el general Donald Trump, que es el comandante en jefe del ejército norteamericano, había dicho que iba a exterminar una civilización, no sé, de 5.000, 7.000 años, por lo menos, y mientras su vicepresidente, el señor Vance, en una entrevista periodística, le dijo a un periodista: y todavía no hemos utilizado los medios de disuasión nuclear. Con lo cual todo hacía pensar de que, ¿por qué no el país que tiró 2 bombas atómicas en la historia de la humanidad, y que todavía los efectos se hacen notar en la población nipona de Nagasaki y de Hiroshima, porque la radioactividad demora como 1500 años en irse? ¿Por qué no iban a tirar una tercera bomba en Irán para resolver este problema? Bueno, y los medios de difusión en la Argentina, no sé si en Suecia habrá sido igual o en Europa, pero era realmente lamentable porque lo difundían con el relojito
que iba transcurriendo el minutero esperando la hora 8 p.m. que había dispuesto Trump, como si fuera un show. Sí, ahora volamos todos. Claro, como te lo transmitimos por televisión, la destrucción de un pueblo y de una nación. Lamentable, desde el punto de vista comunicacional y periodístico, realmente los periodistas que se hayan prestado a esto, lamentable, realmente. ¿Qué estaban transmitiendo? ¿Cuál era el goce? ¿Cuál era la morbosidad? ¿Verdad? Bueno, lo cierto es que Irán, o la República Islámica del Irán, movilizó a 17 millones de iraníes, son 90. Una cosa es pegarle a los palestinos, que son 4, 3 millones. Y que vienen destruidos, durante varias décadas. Claro, y otra es pegarle a 90, una potencia de 90, regional de 90 millones. Movilizó 17 millones de civiles que rodearon la isla esta de Kar y los distintas usinas generadoras de energía, formando cordones urbanos. O sea que Estados Unidos no solamente iba a ser responsable de un bombardeo, sino de un genocidio masivo. Y bueno, y de repente el general Trump, ¿no? Decidió suspender la operación. ¿Por qué? Porque la verdad es que Estados Unidos fue arrastrado por Netanyahu a esta guerra, una guerra que la tenía perdida desde el principio, y no solamente a Trump, y esto que se tenía que definir en 24 horas, ya lleva 40 días largos, con una resistencia heroica y muy bien organizada desde el punto de vista militar y de la estrategia por parte de la República Islámica de Irán, que no pensábamos que iba a ser así. No, porque la información es otra, o sea, Estados Unidos hace propaganda y bueno, tipo de Islas Malvinas, vamos ganando. Hasta y después del shock de Venezuela, sí, todos pensábamos, ahora van por Irán, ¿no? Y bueno, el primer día de guerra se cargaron 160 chicas de una escuela. Bueno, más al líder supremo, más a toda parte del consejo de religiosos, asesores y qué sé yo. Lo cierto es que la guerra no se definió en 3 días, ni en 2 semanas, ni en un mes. Y Trump ahora vuelve a mentir diciendo que los pakistaníes se metieron para mediar, para que se frenara esta nueva operación militar, porque Irán lo pidió, y parece ser que todo esto es mentira. Sí. Todo esto es mentira, no solamente porque Irán lo desmintió, sino porque ahora se ha publicado la carta que le envió Trump a los pakistaníes pidiéndole, por favor, la mediación, ¿verdad? Trump tiene un grave problema. Tiene un problema bélico hacia adentro del ejército norteamericano, porque lo renunciaron al jefe del ejército, un general, que tengo el apellido por ahí, el capellán del ejército norteamericano, más una serie de generalotes que viste. Claro, se hizo una crisis, porque incluso como se ha informado también así muy tímidamente, le habían dicho, es una locura. Le habían dicho, no le habían dado el visto bueno a hacer una cosa así. No, y además un ataque de envergadura. Le renunció este muchachito Kent, ¿no? Sí. Que no es un pacifista, que digamos. No, para nada. Participó en 11 guerras, le mataron a una mujer en una guerra, y le dijo a Trump, escúchame,
esta locura hay que frenarla y yo no la voy a acompañar No, más. no, si fueron muchos que tomaron esa O sea, posición. el capo antiterrorista del Estado, del que manejaba la agencia antiterrorista de Estados Unidos, Sí, se sí, lo sí, dice. sí. No se lo dice el soldado No. Brian, O'Brien. Así que yo creo que estamos en un punto histórico, mirá, de la humanidad, y estamos siendo testigos de un profundo cambio que ya está gestándose en el mundo. Y me parece, y me animo a decir, que de este cambio y de este conflicto, porque esta es una guerra tecnológica también. Totalmente. Con drones, ¿viste? Me parece que de este escenario bélico, Estados Unidos deja de ser ya la potencia hegemónica. Sí va a ser una potencia importante, pero deja de ser el gendarme del mundo. Sí, es probable. Fíjate. Hace tiempo se viene hablando en ese sentido. No, pero me parece que ya se está dando sí. ante esta retirada militar, porque además en la ONU, China y Rusia se le plantaron. Dijeron, escúchame, te vetamos esta operación. Sí. Se le reveló toda Europa tardíamente, pero después de que el tipo se quería quedar con Groenlandia. A ver, el ministro, Sí, no es muy simpático. el ministro de Canadá, que precisamente no es un socialista ni un comunista, alertó y dijo, muchachos, juntémonos todos los demás y no seamos los comensales, sirvamos la mesa nosotros. Claro. Seamos los anfitriones de esta mesa, no los comensales. Y me parece que, y atrás de eso Macron, ¿no? E inclusive Suecia, Suecia a través, creo que su primer ministro acaba de decir hace 24 horas atrás que hay que aislar diplomáticamente a Israel y que la Unión Europea tiene que romper los vínculos comerciales con Israel que ha generado este conflicto armado. Me sorprende mucho. Realmente no lo había leído, pero me sorprende porque no está con la postura del primer ministro precisamente y del gobierno, ¿no? Pero que ha acompañado y ha mirado a otro lado durante todo el genocidio. No solamente Suecia, sino que ayer Israel en el Líbano bombardeó a un destacamento militar italiano. Ojo. Y Meloni dijo, acá no nos metemos, esta no es nuestra guerra. Y la Cancillería italiana le está pidiendo explicaciones a Israel. ¿Cómo es? Van a decir que fue un error, que van a pedir disculpas seguramente, que no. Bueno, pero estos muchachos están totalmente desbocados. Totalmente, sí. Desbocados, ¿no? Y entonces ayer una persona me decía, Teherán está hecho mierda Teherán, y los iraníes están hechos pomada, bla, bla, bla. Y le dije, mira, a Vietnam lo hicieron pomada con napalm. Sí. Napalm por todas partes. Y al final en Saigón no alcanzaban los helicópteros en la terraza de la embajada norteamericana, iban colgados de las aspas de los helicópteros los tipos. Perdieron la guerra. Y hoy Vietnam es una potencia económica regional, asiática. Así que ojo con esto. Esto no es así. Y además el pueblo iraní está con el gobierno. Porque si no se hubiera rebelado. No, totalmente, absolutamente. Sí. Sin duda. Así que, bueno, el que está imponiendo las condiciones acá para la paz es Irán. No es Estados Unidos, eso sí. Y en esos 10 puntos se produce, hay cosas interesantes. Se retira Israel del Líbano. Sí. Seguramente también dejan de estar en Gaza, porque Irán apoya la gesta del pueblo palestino. El estrecho lo manejamos nosotros. Sí, el estrecho es de ellos. Y vamos a cobrar peaje de 2 palitos verdes por barquito que pase por acá, y lo vamos a compartir con Omán, que está del otro lado. Claro. Y esa guita no le vamos a pedir reparaciones a Estados Unidos por la destrucción que nos han hecho.
pero la vamos a destinar a reconstruir el país, ¿no? Nos comprometemos a que el uranio, está bien, sea utilizado con fines pacíficos, ¿verdad? Con supervisión de los organismos internacionales, de la Comisión de Energía de la ONU, esta que preside un argentino, que creo que se llama Rossi, Sí. ¿verdad? Y ustedes se retiran inmediatamente de acá, muchachos. Vayan a hacer la guerra a Hollywood, no aquí, ¿viste? Me parece entonces que las condiciones las impone Irán, que además ha dejado pasar buques en este conflicto, Sí. Hacia la India, hacia China, mientras sean países que no los ataquen. Claro, que se mantengan afuera. Y por otro lado, también esto ha arrojado otra lección, me parece. Israel estaba acostumbrado a pegar. Esto es como el box, ¿viste? Sí. Cassius Clay, ¿te acordás de Cassius Clay? Sí, Magnífico boxeador. Estaba más acostumbrado a pegar que le Que pegar. a recibir, sí. Y un día se enfrentó con Ringo Bonavena Sí, señor. en una famosa pelea que Sí. todavía se pasa. Y Ringo, que tenía pie plano, que era un gordo así, pero le encajó una piña y lo tiró a Cassius Clay. Cassius Clay no lo podía creer. Bueno, acá está sucediendo lo mismo con el escudo de acero de Israel. Una cosa era recibir los cohetes Katyusha de los palestinos o hasta los de Hezbollah, pero evidentemente acá les están perforando el escudo, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y no estaban acostumbrados a esto. Entonces, vos no podés tener un Estado constantemente en guerra, porque te va a suceder lo que le sucedió a Esparta en la antigua Grecia. Esparta fue durante 200 años la potencia militar del Peloponeso, de la vieja Grecia. Y un día fue a pelear contra Tebas, contra el batallón sagrado de Tebas, que eran gays los muchachos, ¿no? Pero te partían en pedacitos. Sí. Y perdieron. Perdieron, ¿no? Y nunca más Esparta se pudo recuperar, nunca más, hasta que fue destruida por Roma, ¿no? Bueno, con Israel me parece que puede suceder lo mismo, si siguen insistiendo en esta postura agresiva, además, ocurre lo siguiente. Una sociedad trabaja, produce la economía. Vos no podés tener toda la economía al servicio de la guerra. No. Porque otra de las cuestiones que a mí me parece, de las consecuencias para Estados Unidos de este conflicto, es que hasta ahora Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Pero el ejército más poderoso del mundo se está retirando de una guerra loquísima que hizo. Esto va a traer consecuencias económicas dentro de Estados Unidos, que no puede frenar el avance de China en el mundo y que no va a poder contar con el presupuesto interno para seguir manteniendo este ejército. En algún momento van a tener que achicar el presupuesto. Sí, seguro. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, Estados Unidos deja de ser la potencia, el gendarme del mundo, que lo fue después de la caída de la URSS. Pero se le acabó. Y encima no tienen un tipo muy inteligente. No, para nada. Como emperador, digamos. No. ¿No? Su táctica es... Porque, a ver, una cosa era Obama, Sí. ¿no? Una cosa era Clinton, ¿no? Obama gobernó los 2 periodos con Sí, guerra. sí. en Sí. Afganistán. No es que tampoco Sí, los tampoco es un demócratas- pacifista, No. bueno, merecedor de ningún premio a la paz como tuvo, pero bueno. Pero eso ya bueno, está acá. viste vos... Pero- ah. Fue diferente, ¿no? Bueno, ¿cómo se enmarca la Argentina dentro de este despelote mundial? Con los perdedores. Claro. Porque en vez de poner los huevos en distintas canastas, que es lo que... Milei se ha abrazado a Israel. Sí, pone todo ahí, sí. Entonces, esto lo ha llevado a la Argentina, por ejemplo, a
a tener papelones internacionales. Totalmente, quiere ser más papista que el Papa. Por ejemplo, y no la llega. Argentina se fue de la Organización Mundial de la Salud. Sí, vergonzoso. Y sabés que en este momento, que ahora viene la gripe y hay una cepa nueva y qué sé yo, bla, no hay vacunas en la Argentina. No hay como no hay tantos insumos que hacen a la salud y que son fundamentales. Las provincias están denunciando que la nación no les hace llegar vacunas. O sea, la gente se va a morir de una picadura de mosquito en este país. O sea, achican el país, destrozan al país. La Argentina votó en contra de la esclavitud. Mejor dicho, en contra de declarar delito la esclavitud. Claro, sí. Votó a favor de la esclavitud. ¿Y con quién votó en la ONU? Con Israel y con Estados Unidos. Claro. Entonces, y además, echamos el otro día al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires. ¿Pero para qué? ¿Para qué, Milei? ¿Para qué? Nos has metido en un lío, en una guerra que no nos pertenece, en un conflicto que no es de nuestra región. Porque yo estoy seguro que es muy preocupante, es muy terrible. Si vos y yo salimos acá a la esquina de la radio y durante una hora paramos a la gente y hacemos una encuesta callejera y le preguntamos, ¿usted cree que los iraníes son sus enemigos? La gente te va a responder dos cosas. Primero, no sé dónde queda Irán. No sé quiénes son, sí, los iraníes. ¿Quiénes son los iraníes? Y confundir con Irak y con todo. Claro. Y segundo, te va a decir, no, qué sé yo, ¿qué me importa Irán a mí? Yo estoy tratando de sobrevivir y morfar en este país. Y de pagar los servicios, la luz, el agua, el gas. Sí. Entonces, me parece que la Argentina está metida en un berenjenal. Sí. Porque además se están acelerando los plazos, el tiempo en la Argentina. El plan económico está mostrando su verdadero rostro. Claro. La inflación llegó hasta el 3 y no la pueden bajar y está creciendo. Sí, claro, ellos hacen números, cambian, pero la inflación crece, la sensación es esa de todo, cada día está más caro. Habrás percibido una recesión brutal. Brutal. Salarios paupérrimos, no hay capacidad de consumo, industrias que cierran, algunas como el Humilagro, que eran una marca en la Argentina. Sí. Y además una gran corrupción política. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ellos. Libra, Andis, Adornis, las jubiladas que le prestan a Adornis, la escribana de nombre ruso, Achuchenko, algo así que se llama esta mujer, relacionada con el caso de la efedrina. No, es incontable, es imparable. Los viajes a Nueva York de la mujer de Bettina con Manuel. A ver. Con el deslomado. Claro, los créditos que desnudó el otro día Petovelo. Estuvo bien Petovelo ahí, ¿eh? Sí. Estuvo bien Petovelo. Sí, se habrá equivocado, pero estuvo bien. Petovelo, estuviste bien, Petovelo. Que no quiso pegar pegada con Masachesi y lo hizo renunciar. Entonces la gente está percibiendo que esto no va. Y además una gran crisis también con los empresarios del transporte. Claro. Se habla de que el boleto podría llegar a 2.000 pesos. Y como si todo esto fuera poco, el presidente que trata de correr la agenda, imponer agenda, y no solamente corrompe a los gobernadores para sacar una ley vergonzosa ayer, que es la de los periglaciares, ¿verdad? Sino que además trata armó el globo del espionaje ruso. A veces, censura previa porque ralearon a los medios
que les hacían preguntas, sí, no como estos periodistas ensobrados que tienen, que sabemos quiénes son, que, claro, que los dejan hablar y nunca le preguntan nada, o tienen el guión ya preparado. Exactamente. Sumado todo esto a la represión de los miércoles de los jubilados, la ley laboral en donde prohíben el derecho de huelga, por se ejemplo, sacan derechos fundamentales, ¿verdad? Sí, Así que, en fin, así estamos en la Argentina actual. Y te propongo que escuchemos música. Sí, claro. Y el tema que vamos a escuchar ahora, que es el número 1 de la lista, mi querido Guillermo, tiene que ver con todo esto. Para mí, un gran cantautor, se llama Miguel Cantilo, y este tema se llama El pueblo tiene derechos. Muy interesante el Lindo, tema, sí. porque viene ilustrado además, con un videíto. Lo escuchamos y volvemos. Andamos a la deriva, vida, y somos gente decente, sin saber dónde está el sur o el norte para entender. Mi patria anda a los tumbos, mirando sin saber dónde, sabiendo que andamos mal, como perro en lodazal. La bronca viene de abajo, rabia del hambre, carajo. El pueblo anda sin trabajo, comiendo barro de lluvia. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Patria de tantos cielos, ¿quién te preste lo que cobrará de tu suelo? Somos gente con derechos, aunque haya bala y palazo. Ya se equivocó, patrón. Somos pobres, no unos machos. La calle es nuestra bandera, somos negritos de mierda, que pedimos los derechos del pan fresco en cada mesa. Hablan de la democracia, me pregunto yo qué es eso. ¿Será de hablar en difícil para entenderse entre ellos? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Patria de tantos cielos, ¿quién te mira o te ve? Nunca
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, aquí estamos, después de haberlo escuchado Miguel Ángel Cantilo, estamos con nuestra amiga acá, Ana María Sabio. Un verdadero lujo tenerte, Ana María. Gracias. Ana María, me decías que estás por presentar un libro en Buenos Aires. Sí, estoy por presentar un libro, es testimonial, son memorias, y bueno, si bien lo he pensado ese libro durante muchos años, lo concreto ante esta nueva situación que amenazan con borrar la memoria, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, uno no necesita escribir un premio Nobel, pero dejar sí testimonio de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado. Y lo hago, si bien desde mi experiencia personal en un periodo de mi vida que es la dictadura, ¿no es cierto? Claro. Empiezo un poquito antes, en enero del 76, hasta mi salida del país en el 82. Y lo hago con un sentido colectivo, ¿no es cierto? Ajá. Lo que me pasó a mí no es grave porque me pasó a mí o a mi compañero, porque me dolió a mí, sino porque esto le pasaba a miles. Claro. Y pasaban peores cosas, y pasaban no tan graves, pero pasaban cosas muy serias. Y también en eso está bien atado a mi encuentro con Eve de Bonafini, que fue muy temprano, fue en el año 77, en mayo, ¿no es cierto?, del 77, y ahí contar esto, porque muchas veces que lo he contado, uno descubre que no son cosas que se saben tanto, porque en ese momento no teníamos prensa, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y yo fui muy activa en la solidaridad con los presos políticos en esos tiempos, y hubo una colaboración muy interesante con las Madres de Plaza de Mayo, especialmente en La Plata, ¿no?, que era la cárcel que yo visitaba y donde vivía. Ajá. Entonces, que dar a conocer todo ese tipo de cosas, ya te digo, tratando de sacarme todo lo que pueda ser victimización o catarsis, sino perspectiva. Y con esa perspectiva de que la memoria perviva, o sea, siga viviendo, se siga alimentando y siga habiendo temas sobre los cuales hablar, ¿no es cierto? Claro, leyendo ese tipo de cosas la gente también habla, comenta y no olvida. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Seguimos andando. Y seguimos andando. Es una especie de respuesta a un regalo que a mí me hicieron en aquellas épocas. Ajá. Un compañero preso político al que lo visitaba su mamá. Él era jovencito, no tenía compañera todavía en ese momento. Y yo visitaba a mi compañero y trabajaba mucho en la unidad 9, de La Plata, con todo lo que, las necesidades, las denuncias, todo lo que hacía a los presos políticos. Y él me manda, en un momento por su mamá, me manda un pañuelo de hombre, de aquellos que se usaban en aquellos tiempos, aquellos pañuelos de tela con las rayitas a los costados, con un dibujo sencillo pero bonito, eran unas palomas. Ajá. Y luego escribió la frase "sigamos andando", que era una frase que nosotros usábamos, ¿no es cierto? Y era con visión de futuro, naturalmente, era hecho por un compañero a otro compañero joven, ¿no es cierto? Y ahora, pienso que tantos años después, casi 50 de eso, puedo darle respuesta con mi libro, decir, y seguimos andando. Claro que sí. ¿Cómo? Decime, ¿y se va a presentar en dónde y en qué fecha? En principio lo voy a presentar en la Casa de las Madres, porque lo hago en honor a ella. ¿Que queda en dónde la Casa de las Madres? En Hipólito Yrigoyen, 1584, bien. El jueves 23 de abril. 23 de abril. A las 17:30, 18 horas. Bien, muy bien. Tengo previsto otra presentación en Ensenada, no tengo fecha todavía. Ajá. Porque es una historia de Ensenada, La Plata, Berisso.
Claro. Sí. Y decime, ¿lo escribiste vos sola o en colaboración con alguien? No, el lo he libro? escrito yo sola. Bien. Lo he escrito yo sola, ha sido un trabajo muy grande, de un ejercicio de memoria muy grande. Si bien hace unos años atrás, tanto mi compañero como yo declaramos en el juicio a la Cacha, y eso trajo muchas cosas, pues hicimos también en ese momento ejercicio de memoria con otros compañeros que declaraban. Claro. Pero recurriendo a sus cartas de la cárcel, ya, o sea, él falleció hace 5 años, entonces yo ya no podía, no tenía, y en Suecia no tenía con quién consultar. Claro. Sí tuve una compañera, mentora, militante también de aquellas épocas, argentina, Ajá. que, bueno, como ella es profesional y tiene experiencia en escritura de libros, bueno, ella me hacía el trabajo de mentora, sugerencias, ideas y apoyo, pero la escritura fue solo ¿Y mía. te llevó mucho tiempo escribirlo? Y estuve casi todo el año pasado. En determinado momento yo vengo casi todos los años para estar aquí el 24 de marzo y el 30 de abril, que es el aniversario de las madres. En esa fecha siempre quiero estar, y en el año 24 estuve y me enfermé. Me perdí el 24 de marzo por una gripe muy grande. Bueno, Sí. no pude. Y en el año 25, por otras razones, estaba en que venía y no venía, y dije, bueno, me quedo, pero escribo, hago algo por aquello. O sea, mi función era venir, ¿no? Aunque ya me cuesta un poco. No es que me cueste venir o estar, este es mi país y lo asumo y lo siento como tal, pero el duelo fue muy grande, ¿no es cierto? Claro. Primero venir sola, sin compañero, y después venir y no encontrar a Eve, y también Fuiste las muy madres, que amiga son de- muy muy- amigas, Claro. y programábamos mucho, bastaba que yo le dijera llego el 15 para que ella empezara a llamarme todos los días con una idea nueva. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Claro, ¿no? claro. Siempre en el ámbito histórico, o sea, siempre trabajando sobre memoria. Claro, Y claro. he trabajado mucho en el archivo. Y no solo eso, ¿no? Las madres también son muy pocas. Está, sí, van muy quedando poquitas. Son muy pocas. Repetí de nuevo, entonces, la cita es el 23 de abril. A las 17:30 horas en la Casa de las Madres, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 1584. Perfecto. La presentación de Ana María Sabio en su primer libro. El libro que es sí, el primer libro completo. Yo he hecho compilaciones, he hecho otro tipo de trabajo, pero no la autoría total, o he hecho contribuciones a otro libro. Bueno, así que ya saben, el libro se llama Y seguimos andando o Seguimos andando, y es una buena oportunidad de conocerla a ella personalmente, de charlar, ¿eh? Así que la invitación está planteada con entrada libre Y gratuita. Bueno, vamos a escuchar música mientras nos vamos preparando para la conexión con Libertad Velasco con Venezuela. El tema que vamos a escuchar es el segundo de la lista y se llama La Cena, por Marilina Bertoldi.
Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan, por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Hola amigos, amigas, soy Teresa Parodi, estoy saludando al público que escucha Radio con Aguante con mucho cariño y agradecimiento porque hayan creado un espacio como este en donde podamos escuchar nuestras voces, nuestro pensamiento. Un abrazo grande para todos. Cadero promueve la erradicación de las violencias en línea o digital en todas sus formas. La violencia digital contra mujeres y niñas o jóvenes es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones por Internet y medios electrónicos. La violencia en línea puede incluir ciberacoso. Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Sexting, en el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria. O el doxing, la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Digamos no a cualquier forma de violencia. Comunícate al 144 durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Solo se trata de aguantar lo que tu cuerpo aguante. De la cabeza nos encargamos nosotros. Aguante. El medio de la resistencia. Suscríbete a nuestro medio. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos. Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos. Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Fin de espacio publicitario. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Acá estamos. ¿Cómo anda la comunicación con Venezuela? Bueno, como este es un programa internacional, acá en voz de hola, ¿cómo estás, Libertad? Mirá qué belleza que es Libertad. Hola. Es Miss Venezuela es. Sí. Tenemos a Miss Venezuela. Libertad, acá tenemos, te presento a Ana María Sabio, que es la representante de las Madres de Plaza de Mayo en Suecia, y que ahora, y que domina muy bien el sueco, y que nos va a decir cómo se presentaría nuestro programa en sueco, cómo se diría Anochece en Buenos Aires, que no es poco. A ver. Hej allihopa, det blir kväll i Buenos Aires och det är inte en liten sak. Opa.
¿Qué te pareció, Libertad? Italsoc. Lo único Clarito. Me parece encantador, me parece interesante además cruzar puentes culturales para unirnos en un abrazo. Me alegra mucho estar con ustedes en este anochecer de Buenos Aires, de Caracas. Y bueno, quiero felicitar a Ana por su libro, porque lo va a lanzar y porque la memoria es imprescindible para preservar la identidad y la dignidad de nuestro pueblo. Gracias. Lo que quiere decir que Libertad nos estaba escuchando. Sí, muy bueno. Muy nos bueno, estaba escuchando. Atenta. Positivo, sí. Es una oyente de lujo también ella. Vos sabés, Libertad, que hablando de estas cuestiones de la memoria, la cultura de los pueblos, me contaba Ana María que en el norte de Suecia hay una población originaria que no son suecos, son los samis. Samis, sí. Sí, manejan es una población nómade dedicada a la cría de renos y que no son para nada parecidos a los suecos. Parece que son morochos, más bajitos, de tez blanca, con algunos rasgos así indiados en los ojos. Y yo desconocía esta realidad, que Suecia tenía esto. Sí, bueno, a hoy un poquito se parecen porque ya se han mezclado, ¿no es cierto? Pero de todas maneras ellos son muy tradicionalistas, se mantienen en su zona, que es el Círculo Polar Ártico. Y bueno, y siguen, si bien ya no son nómades, porque bueno, ahora la sociedad les exige en cuanto a la escolarización de los hijos, la salud y todo esto, pero ellos tienen una cuota en el Parlamento, han logrado eso, y están integrados en las ciudades, pero mantienen sus campamentos nómades con unas carpas muy hermosas, muy especiales. Mirá vos. Unas carpas hechas en cuero, donde son muy grandes, entonces en el centro está el fuego, claro. y duermen alrededor con cueros de reno. Todo el reno ellos lo aprovechan. Mirá. Muy bien. No. Bueno, pero vayamos a Venezuela. Sí. Libertad. Acá se sabe, a ver, cuando Estados Unidos intervino militarmente, a mi entender, en un acto de terrorismo quirúrgico, rompiendo todo el derecho internacional público y innovando en cuanto al secuestro de un presidente constitucional y legítimo y de una integrante del Parlamento venezolano como su señora esposa, me refiero a Nicolás Maduro. La verdad que todos quedamos consternados, ¿no? Pero lo cierto es que en esta parte del mundo, en el sur, pero también me parece que en otras latitudes, se ha informado mal o hay falta de información o la información es muy sesgada, muy parcial, muy interesada. Acá la mayoría, te cuento, en la Argentina, de los medios de comunicación en general, anti-República Bolivariana de Venezuela, en la Argentina una dictadura, Maduro cualquier cosa menos un estadista, mucha corrupción, bla, 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 bla. Esto es lo que se bajó siempre acá. Y bueno, y queremos saber un poco la verdad. Y para eso te hemos convocado, ¿verdad? Así que bueno, ¿cómo fue este proceso, digamos, que se dio esa noche o esa madrugada? Si los tomó por sorpresa, si lo estaban esperando, si hubo alguna falla, si hubo algún intercambio o resistencia de parte de Venezuela ante la intervención de este élite o cuerpo de élite de Estados Unidos. En fin, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. A 3 meses de la agresión más cruel y despiadada que imperio alguno haya perpetrado contra nuestra república en 200 años. Todavía puedo decirte que las mentes
de los venezolanos siguen fragmentadas. Todavía no ha dado tiempo de integrar esta experiencia de violación de soberanía, de violación de la dignidad, de la integridad del territorio, de la nación, del derecho internacional, de la Constitución, pero también de las mentes y los cuerpos de cada venezolano, niño, niña, adulto, anciano, anciana. Yo no puedo acompañar el discurso de que eso es una operación quirúrgica, porque cuando tú entras a un quirófano, está garantizado que no vas a tener daño por la integridad con la que y la idoneidad con la que es preparado el personal que te asiste cuando tú estás desprovisto de conciencia, anestesiado, ¿sí? Entonces, quirúrgico no es. Bien. Esto es una violación espantosa. Además, en un territorio de paz que es América del Sur, un territorio que no había sufrido una agresión tan grotesca, desproporcionada como la de los Estados Unidos. Tú puedes mirarlo desde una perspectiva histórica. Si no ha pasado algo como esto, ¿cómo yo lo puedo predecir como el escenario más probable, ¿no? Pues desde el punto de vista histórico no lo puedes predecir, pero sería ingenuo que después de 3 meses de unos portaaviones, de un despliegue en el Caribe a muy pocos kilómetros de nuestro mar territorial, de nuestra costa continental, nosotros no viéramos eso como una posibilidad, y además con el antecedente inmediato de la ejecución en vivo y directo, prácticamente de la que se jactaron de haber registrado, documentado, grabado y televisado y sacado por todas las redes, de ejecución de seres humanos, no solo venezolanos, colombianos, de otras islas del Caribe, de otras nacionalidades, muchos sin identificar, personas de origen pobre, en un exterminio racista. Cuando tú tienes eso ante tus ojos a pocos kilómetros, pues es difícil no pensar que van por ti, ¿no? Y van por ti no es por tu presidente, o por tu gobierno, o por tu partido. Es que van por todo lo que tienes, por tus recursos, por tu derecho a decidir, por lo que te protege como ciudadano, por el orden jurídico y las instituciones que garantizan la paz. Entonces, mira, eso en un quirófano nunca pasa. Claro. Nada de eso es legítimo. De hecho, en una operación para que fuera quirúrgica, el derecho internacional tendría que haberse respetado. Claro. ¿Ves? Entonces, yo no creo que ningún quirófano tenga la licencia de operar al margen de la ley. Y donde el derecho a decidir sobre otros, gente inocente, exterminarla mientras duerme, eso esté permitido. Entonces, no, esto es muy grave. Además, contra la investidura del presidente de la República de Venezuela, que es un caso inédito. O sea, la historia tiene momentos espantosos de magnicidio, de atentados gravísimos a las figuras presidenciales, pero un secuestro en estas condiciones, ¿sí? Sí es algo inédito y de manera pasmosa que puede producirle estupor tanto a las academias como a las familias, pero también a cualquier otro presidente en ejercicio en el planeta. Le puede producir muchos sentimientos encontrados que a lo mejor no los puede confesar en los micrófonos, porque no existe una democracia mediática global. Lo que existe son carteles controlados por un conglomerado que sirve como caja de resonancia y aparato de propaganda ideológica del imperialismo, del sionismo, que se da la mano, se besa, se abraza, cohabita diariamente pues para arrebatarnos la voz y el derecho a estar bien informados. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. No solo está secuestrado el presidente, está secuestrada la verdad, está secuestrado la Constitución, el Estado de Derecho en Venezuela, están secuestrados los fondos de la República por el comercio ilícito de petróleo, están secuestrados en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, están secuestrados en cuentas extranjeras de socios a los que ellos, quién sabe bajo qué pretexto, están obligando a servir como de tercero de confianza
para administrar a cuentagotas migajas al Estado venezolano cuando es el verdadero dueño legítimo de los recursos y por supuesto el pueblo en consecuencia. Entonces, mira, ¿cómo asimilar todo eso de un plumazo? ¿Cómo nosotros podemos no solo seguir defendiendo la paz como un derecho humano, el derecho a vivir, ¿sí? Porque en 20 minutos asesinan a más de 100 personas venezolanas y cubanas, y los demás preguntan, ¿esta noche moriré yo? Se preguntaban. Niños que vivían ahí a pocos metros de la residencia del presidente. 100 personas murieron, 100 personas. Sí, más de 100 venezolanos y 33 cubanos oficialmente. Claro. En las pantallas de televisión, cuando lo apresaron o se lo llevaron a Maduro, se lo vio como rengueando cuando caminaba. Se le vio herido, pero no cuando lo llevan preso inmediatamente, sino muchas horas después de este momento en el que lo tienen privado de libertad de comunicación, de defensa, de la posibilidad de defenderse, y lo tienen separado de sus responsabilidades. Nosotros vimos una operación de extracción, ¿sí? Ilegítima, ilegal, extraterritorial, violenta, militar y de guerra, de un hombre que llevaban primero encapuchado y con legítimas dudas de si eso en efecto era el presidente de la República. Mantienen a toda una nación y al alto mando político, civil y militar de un país en vilo de si su presidente sigue vivo o no. Eso fue lo más angustiante de las primeras horas del día 1 del secuestro, hasta que en la noche nosotros pudimos verlos ya sin la capucha, a él y a Silvia. Me imagino que también en el tiempo en el que ellos lograban un poco disimular las lesiones físicas que ellos ya tenían, y también un poco sedarlos o anestesiarlos y garantizar que ellos se pudieran mover por sus propios pies. Nosotros vimos a Maduro herido en los pies y las cámaras no eran tan buenas. Claro. Y un país que tiene una tecnología de realismo y que exporta tecnología de cámaras, y por supuesto que tiene imágenes satelitales de altísimos niveles de precisión, pero no era capaz de mostrar las heridas del rostro de Cilia Flores, que tenía muchísimas. Tenía decenas de puntos de sutura en el rostro por las lesiones que había recibido. Y otras lesiones no visibles en las costillas, solo en las primeras horas. Tienen suerte de estar vivos. Mira vos. Libertad, ¿escuchamos un poquito de música? Vos que te gusta la música como buena caribeña. Vamos a escuchar a un muchacho argentino muy talentoso, Andrés Ciruzzi, que lo entrevistamos en nuestro programa el año pasado. Él vive en Neuquén, en la provincia de Neuquén, provincia petrolera también de la Argentina, y ha hecho todos los estilos, ¿no? Y este tema que vamos a escuchar de él se llama Tríptico Parte 1 por Andrés Ciruzzi, y nos volvemos a encontrar, ¿te parece? Excelente, muchas gracias. Dale. Tengo aliento y alma, mil cosas que ver.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, acá estamos de nuevo con esta música de Batman y Libertad Velasco. Mira, Libertad, vos hablaste de un tema, mencionaste la palabra que fue un hecho de guerra que se dio totalmente de bruces con las reglas o las normas impuestas por el derecho internacional público. Acá hay un oyente que nos está escuchando, Guillermo Roledo, que me pasa el siguiente mensaje. De mi parte, si podés preguntarle a Libertad por qué el gobierno de Venezuela no hizo una denuncia penal internacional por el secuestro de Maduro y su esposa, miembro del Parlamento, dado que fue un acto de guerra sin haber sido declarada previamente la situación de guerra, igual y peor que el antecedente que planteó y que ganó el padre Miguel de Escoto cuando era canciller de la República Sandinista de Nicaragua, la República de Nicaragua, del gobierno sandinista, en la Corte Internacional. Esta es la pregunta. ¿Qué le respondés a Guillermo? Mira, como crimen de guerra, el primero en declararse prisionero de guerra es el presidente Nicolás Maduro Moro. Bien. La República Bolivariana de Venezuela en pocas horas logró mantener la cadena de mando institucional venezolana. Venezuela, aunque recibió una agresión bélica, decretó apenas estado de conmoción exterior. Bien. Venezuela no se declaró en guerra y como participante de guerra. Sufrió una agresión la República, sufrió una agresión el presidente de la República, pero el recurso al que acudió el gobierno venezolano fue primero activar los poderes de la Constitución como garante de la integridad de la nación, del orden constitucional. Acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para pedir nombramiento, la encargaduría de la presidencia de la República de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, Sí. y antes de eso, pues declarar el estado de conmoción exterior con un decreto que ya había sido invocado por el presidente Nicolás Maduro en uso de las facultades en el mismo momento en que la agresión en las aguas internacionales comienza a aproximarse a Venezuela. Entonces, Venezuela eligió un camino, vamos a decir, de orden interno, de utilizar la Constitución, los recursos que todavía provee la República para mantener, bueno, el funcionamiento del Poder Público Nacional, también en unas horas en que solo el Ejecutivo y el Poder Judicial estaban íntegros, pero la Asamblea Nacional justo en esos días, le faltaban 2 días para producirse el cambio o la transición de la Asamblea de régimen vencido a la Asamblea Nacional recién electa. Entonces, nosotros dentro del país teníamos que poner la casa en orden porque, aunque fuese una violación muy grave, tenía que haber una demostración de capacidad de gobernanza, de capacidad de mantenimiento del orden interno, de la paz interior, y luego con las horas poder seguir activando los mecanismos para responderle al país. Venezuela no ha renunciado a quizás acciones de defensa, pero al menos la República Bolivariana de Venezuela no actúa de manera inmediata, impulsiva, intempestiva. Creo que en Venezuela se ha favorecido acciones que al menos en este momento de la vida nacional pasen por instancias de consenso en que
tanto el chavismo, que es quien ocupa el gobierno, como la oposición participen de la estrategia entera, internacional y nacional. Te puedo decir que gracias a ese mecanismo de consenso, pues se han podido dar pasos importantes que de pronto no son tampoco conocidos en el escenario internacional, porque todo el foco está puesto sobre la minoría extremista, violenta y golpista que encabeza una persona inhabilitada para los ejercicios de funciones políticas, pero que afuera la consideran un actor político beligerante, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy la presidenta, la respeto y me identifico con ella, pero no ejerzo esa potestad en nombre de la República como para esclarecer en su nombre qué acciones se reserva el Estado venezolano para aplicar en instancias internacionales, pero sí sé que al menos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, muy pronto, el Consejo en pleno y Venezuela tuvieron la posibilidad de expresarse y de invocar no solo la condena, sino acciones para poder cambiar las condiciones en las que este conflicto pudo haber escalado. Entonces, Venezuela ha tomado decisiones que el mundo las seguirá estudiando a favor o en contra, pero que al menos desde la lectura de los venezolanos ha evitado un derramamiento de sangre. Y esa frase en particular es un legado de Hugo Chávez Frías en la rebelión en la que el país lo conoció. Creo que ha sido también lo que Maduro eligió hacer todavía en las horas en las que él estuvo al mando y que se estaba produciendo esta agresión, minimizar dentro de sus poderes el derramamiento de sangre de venezolanos y una guerra que hubiera descabezado al aparato militar y civil de Venezuela y que probablemente nos tendría en un estado de las cosas muy distinto al de hoy, en el que los venezolanos hemos pasado más de 90 días sin un solo conflicto. Digo más de 90 días porque hoy fue el primer foco pequeño, laboratorio, ensayo, de alborotamiento un poco de las calles en Caracas. No me digas. Sí, y como laboratorio pues todavía está como por medirse hasta dónde incluso el país va a tolerar cosas como esa, porque ayer la presidenta Delcy tuvo una importante alocución ante el país, que no es, por lo menos que sale del canon de las alocuciones presidenciales a las que estamos acostumbrados los últimos 20 y tantos años. Entonces, de ayer para hoy, la oposición no tiene convocatoria de calle, por lo menos en la capital desde hace bastantes años, y ensayó esta fórmula, además pidiendo algo que ya hace mucho más de una década falló la oposición cuando sí tenía convocatoria, que era llegar al Palacio de Gobierno y tumbar al gobierno en un llamado espontáneo, supuestamente, ¿no? Sin liderazgos visibles, otra vez, una locura. Era para enfrentarse con la policía y decir que, bueno, gracias a Dios hasta ahora no se sabe que haya ocurrido ningún incidente que lamentar, pero después de 90 y tantos días y que Venezuela no haya tenido ningún conflicto en las calles genuino, legítimo, dice mucho también de los 4 acuerdos a los que ha llegado el venezolano hoy, o sea, identificarnos en el respeto a la Constitución, identificarnos en el legado del libertador Simón Bolívar, de su llamado a la paz y el equilibrio universal, y al sostenimiento de la República, pasando por la senda de los sacrificios. También el compromiso que tienen los venezolanos con la paz, ¿sí? que se ha demostrado que es inquebrantable, que no ha permitido que lo que en algún momento se conoció como polarización, y que quizá la gente no lo sabe, las encuestas hoy nos dicen que Venezuela está despolarizada. Más del 60% de la gente no se identifica con ninguna organización político-partidista, ni quiere que se lo pregunten. Creo que en esos acuerdos se mide el venezolano hoy, ¿sí? Entre la identificación con Bolívar, con la Constitución, con la paz y también con la soberanía, con la República. Ana María, si vos querés hacer alguna pregunta, la podés hacer, no hay ningún problema. Sí, estaba escuchando muy atentamente porque
Realmente es bien interesante lo que contás, ¿no? Porque tampoco en Europa hemos recibido una información fehaciente, clara, de qué es lo que está pasando en este momento. Y bueno, en ese sentido pregunto, ¿cómo ven ustedes a futuro? ¿Qué trámites o qué instancias están atravesando para lograr, supongo, la libertad de Maduro y su esposa? Bueno, tenemos la ventaja de que el pueblo se ha hecho legislador. Este es un pueblo constituyente. Por muchos años en Venezuela la carrera con más demanda fue derecho. Es un pueblo que escribe sus leyes, que hoy está celebrando los 20 años de la ley de los consejos comunales, que tiene parlamentos incluso en las comunas del país. Entonces creo que el lenguaje del derecho no es ajeno para el venezolano, y el venezolano común y corriente, y también el que milita tanto en el chavismo como en la oposición, está seguro de que el acto por el cual fueron llevados a una cárcel de Nueva York el presidente y la diputada Cilia Flores, el presidente Maduro y la diputada Cilia Flores, es ilegal, que el tribunal ante el cual los presenta la Fuerza Armada y el gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad para juzgar tal cosa como unos delitos criminales ordinarios, de justicia ordinaria contra el presidente Nicolás Maduro. No tiene ni siquiera la consideración de que la investidura de presidente ya les extralimita a los Estados Unidos para realizar cualquier procedimiento, porque para eso debería pasar por los canales constitucionales y recibir algún tipo de precalificación o calificación por la justicia venezolana, cosa que no ocurrió. Así que esto es un juicio nulo, de toda nulidad, y como saben, cualquiera que haya estudiado nociones elementales del derecho, todo acto nulo desde su origen igual es nulo en la consecuencia. Entonces ahí lo que está pasando es un bodrio, ahí lo que está pasando es un espectáculo que necesita Donald Trump con desesperación por la enorme crisis general, colapso total de su modelo de gobernanza para este periodo presidencial, en el que no cuenta ni siquiera con el respeto de la ciudadanía de manera mayoritaria, no cuenta con el apoyo del Congreso, no cuenta con el apoyo de la gente que ha hecho política toda la vida dentro del orden más o menos normal de las cosas. En Estados Unidos, por lo menos los políticos fingen, incluso hasta en sus docuseries y películas, respetar algunos elementos de la verdad que él se burla todos los días. Entonces yo creo que le está rayando en el ridículo, en el sin razón, en lo incomprensible. Y bueno, pero que para el mundo entero y para los políticos de su país va a ser muy difícil levantar la credibilidad en la dignidad de la política y en las acciones de un gobierno entero después de lo que él está haciendo, que está demostrando ser capaz de todo, ser capaz de todos los tipos de crímenes abominables que son posibles cometerse en el mundo. O sea, que él haya sido, que él supere el odio que el mundo ya le tenía a Netanyahu por esa masacre y ese genocidio en Gaza, o que supere el rechazo y repudio que el símbolo de Hitler representó durante el siglo XX y el siglo XXI. O sea, que está llevando todos los laureles del repudio global, y entre esa desesperación de además haber empobrecido a su país después de haber prometido haberlo hecho grande, entonces le quedan medidas desesperadas cuando él lanzó esa operación en el Caribe, en el mar, ¿no? Y nos metió ese cerco logístico, comercial, marítimo y también petrolero. Antes de la agresión militar ya nosotros leíamos la desesperación. El imperio jadeando porque la crisis se la está devorando, y ahora mismo con Maduro en la cárcel, él no tiene cómo defender que el ciudadano pobre de los Estados Unidos le cuesta un mundo llenar el tanque de combustible, aunque nos haya robado y se jacte de habernos robado millones de barriles a la fecha de hoy, y que también por unos filetes de carne la gente esté pagando $42 en el mercado estadounidense, mientras el venezolano, después de que Maduro incluso ha estado preso, se puede comprar un kilo de carne premium alrededor de $7. ¿Qué dice esto de los dos países, no? O sea, cuando tú recibes agresiones como la nuestra, la gente debería no estar pagando $100 por comer cada plato, y no está pasando. Entonces el problema es de él,
la crisis es de él y los pagamos los pobres del mundo, ¿no? Claro, como siempre, claro. Siempre cada vez que los ricos entran en desesperación. Muy claro, gracias. ¿Te gusta el blues? Sí, Bueno, vas a escuchar el blues del diariero, interpretado por el hijo de Leonardo Fabio. ¿Lo conoces a Leonardo Fabio? Bueno, más mi madre que yo, pero sí. Claro. Sí. Fue un gran artista popular argentino, director de cine, actor, cantautor. Y su hijo, uno de sus hijos, se llama Nico Fabio, canta muy bien. Acompañado siempre la gesta y los actos de las abuelas y las madres. Y lo vamos a escuchar con su banda que se llama Nico Fabio y sus perros Alfa, interpretando el blues del diariero de autoría de otro gran histórico de la música popular argentina, Pajarito Saguri. Lo escuchamos y volvemos. Libertad. Aguante, ya volvemos. Yo soy el diariero de la 6ª edición. Por los trenes yo ando de vagón en vagón. La gaseosa con vino de estación a estación. La gente escucha las noticias en mi voz. Diario. Este es el blues del diariero. Hubo sangre allá en el Bajo Flores y todavía anda suelto ya el destripador. Yo soy el diariero de la 6ª edición. Por la esquina yo ando, por los barrios yo voy, subo a los colectivos, de la calle yo soy. La gente escucha las noticias en mi voz. Diario. Este es el blues del diariero. Se sospecha de un ministro del Senado, narcodólar, juego trucho, estafador. Diariero de la 6ª edición. La primicia anticipo, la seña me hace el ladrón. La rutina movida me hace un guiño el botón. La gente escucha las noticias en mi voz. Diario. Este es el blues del diariero. La verdad es que Maradona sigue siendo sensación. El campeón. Estás escuchando
Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, Libertad, ¿estás por ahí? Sí, me quedé pensando con la canción, ¿qué diría Maradona de todo esto que está pasando? Ah, ¿viste? El ¿Viste? mundo en llamas. Aparte la letra Sí. es buenísima de este blues, porque habla de la información, de la corrupción, de los diarios, ¿verdad? Es muy lindo. Che, te quería preguntar lo siguiente. A mí, supongo, a mí, como a la mayoría de la gente, nos llamó mucho la atención que antes del derrocamiento o secuestro de Nicolás Maduro, Trump hablaba de los derechos humanos en Venezuela, de la dictadura, y le daban manija a Corina Machado, y Corina Machado iba de aquí y de allá, y venía a Buenos Aires, y era prácticamente, ¿viste? El tal Urrutia no, porque el pobrecito el Urrutia no puede hacer 3 pasos seguidos, ¿viste? Un hombre muy enfermo, se ve muy limitado. Bueno, y de repente, cuando logran llevárselo a Nicolás Maduro, Trump enseguida se olvida de los derechos humanos en su primer discurso y menciona 28 veces la palabra petróleo. Y se olvidó de la oposición, de Corina Machado, de Urrutia, y entró a negociar directamente con la presidenta a cargo, Delcy Rodríguez. Entonces la pregunta o el tema es cómo se interpreta esto en el contexto, además, internacional de la derrota que ha tenido Estados Unidos en Irán, donde se está debatiendo el tema petróleo y donde el tema del petróleo de Venezuela, Washington lo tiene a 1 hora y media, 2 horas, en vez de pasar por el estrecho de Hormuz. Mira, eso tiene, de verdad tiene muchas explicaciones que incluso tomaría más tiempo del propio programa explicarlo. Por ejemplo, podríamos decir, si creyéramos un poquito en el discurso de Donald Trump, que él siempre lo han tenido mal informado, ¿no? Porque después que él se lanza aquella osadía contra Irán, dice, a mí nadie me dijo que ellos nos iban a responder, ¿no? Entonces, como si lo hubieran informado mal. Entonces, él pudiera haber dicho que le informaron mal qué clase de oposición es la que existe en Venezuela. Es una oposición mentirosa, muy chora, que siempre los estuvo estafando durante años cuando ellos de verdad no tenían capital político aquí. Después de Maduro venía otro chavista. Nosotros se lo advertimos a grupos de inteligencia de países del mundo multipolar y les costaba creernos porque, bueno, la propaganda internacional les convence a mucha gente a veces, incluso aliados. Y le advertíamos a la gente que después de Chávez venía un chavista, después de Maduro venía un chavista, y nunca nos creyeron. Entonces, puede ser que así como gente que es nuestra aliada no creía, a Trump tampoco lo hubieran convencido al principio. Pero cuando él se da cuenta de la incapacidad real política que tiene María Corina ahorita, pero en otro tiempo fueron otros personajes. Capriles, Guaidó, sí, o sea, es una larga lista de casos de estafa política estudiada y que entre secretos te veas, Estados Unidos nunca contará cuántos miles de millones de dólares en 27 años ellos se han gastado por lo menos en financiar oposición estéril venezolana, por no decir en otros países también de América Latina, saboteando procesos democráticos, ¿no? Pero vamos a decir que le creíamos, pero bueno, tampoco le vamos a creer, porque él que tiene una verborragia ahí toda útil para nosotros poder ver entre líneas, también confesó, él y Marco Rubio, que la única manera que ellos tenían de pasarse por las armas al Congreso de los Estados Unidos era invocar esas leyes del narcoterrorismo. Entonces, la verdad, cuando la gente termina creyendo lo que le da la gana, porque también explicar a veces es un poco difícil cuando la gente ya tiene un prejuicio instalado. Pero más allá de que existen razones para creer que la oposición venezolana engañó a Donald Trump, también ellos, el actor de fuerza, el que
está disponiendo de recursos de la nación, que ya tiene crisis económica, para desplegar un portaaviones, una flota militar por meses, ¿no? Tan costosa, para que qué demonio vas a hacer tú ahí. Entonces, y sin por permiso del Congreso, tenía que invocar esa argucia legal, y se valió de ella, pero la desactivó inmediatamente porque ellos tienen la costumbre de no dar explicaciones, y precisamente en el conflicto con Irán, en el que no les está yendo nada bien, aunque digas que todo está absolutamente bien, ellos también han dicho literalmente que ellos salen impunes de todas sus aberraciones y adefesios jurídicos. Entonces, yo sé que hay un poco de estas dos cosas. Una vez que el pretexto se activa, queda en evidencia, producto de la conducta del gobierno, que el propósito era económico y militar. Económico porque definitivamente robarse un poco de millones de dólares, porque hasta que la República de Venezuela no reciba hasta el último pago a precio de mercado por cada barril comprado, si se decide hacer un actor de mercado, en el mercado global de los hidrocarburos, que pague el petróleo que se llevó, hasta que eso no pase, eso está siendo robado. Y aparte del uso para la economía estadounidense, que es dependiente de ese combustible fósil, además ellos estaban asegurando un suministro logístico, porque la guerra necesita energía, la guerra necesita combustible. Y el proveedor próximo que tenía para asegurarse la posibilidad apenas de prolongar un poco su agresión a Irán, porque sabían que Irán iba a responder, entre muchas posibilidades, con el cierre del estrecho de Hormuz y bloquear un importante canal de flujo de hidrocarburos en el mundo, pues le aseguraba a ellos una fuente de suministro cerquita de la casa, que es acá en Venezuela. Entonces, tú dirás, teniendo ellos otros aliados petroleros en Latinoamérica y gobiernos más dóciles que nosotros. ¿Por qué nosotros? Bueno, porque su aparato de refinación está hecho para el petróleo de aquí. Ellos están extremadamente familiarizados con las bondades del petróleo venezolano, y además estamos más cerca que cualquiera de los otros sumisos, o sea, de los aliados sumisos, porque Venezuela no es sumisa, aunque digan que lo somos y aunque nos critiquen. Corremos el riesgo de ser incomprendidos, ya lo éramos antes de que nos bombardearan y nos cayeran a misilazos, o sea, otro incomprendido más en el mundo. Los iraníes son incomprendidos, los chinos son incomprendidos, los rusos son incomprendidos, una raya más para el tigre. Nosotros sabemos que ese animal sediento, que es un imperio en decadencia, bueno, se asegura logística militar y suministros para una economía bien lastimada. Entonces, ahí está su verdadera razón de fuerza para apropiarse, y ojalá entre sus errores de cálculo y recálculo ellos decidan honrar esta deuda que hasta este momento tienen con la República de Venezuela en materia del negocio del combustible, porque no es posible bajo ninguna forma honrar las vidas perdidas de civiles y militares, no es posible honrar lo oprobioso y dañino que es para todas las generaciones que están por venir saber quién mancilló la integridad y la soberanía de la República. Eso no tiene cómo resarcirlo. Esa nación hasta el día de su último respiro estará en deuda con nosotros por haber violado nuestro territorio. Pero al menos que el petróleo lo pague, ¿no? Y que ese dinero que es de los venezolanos llegue a los venezolanos, que ya por culpa de sus 1088 medidas coercitivas unilaterales e ilegales, también ha pasado bastante penuria, bastante tristeza, y que creo que por haber sufrido juntos la desesperación es que hoy no nos estamos matando como venezolanos, aunque entre el amplio espectro de las ideas políticas no seamos iguales. Claro. Decime una cosa, Libertad. Después de esta movida que provocó Estados Unidos, ¿cómo se mantienen en este momento las relaciones con China y con Rusia, con la República Bolivariana de Venezuela?
muy firmes, porque las relaciones con Rusia y con China son de larga data, bueno, con Rusia todavía más, ¿no? Con Rusia nosotros nos une un amor bicentenario, porque nuestro generalísimo precursor de la independencia, Francisco de Miranda, acudió a la zarina Catalina de Rusia para pedir apoyo para la causa de la libertad. Mirá vos. Sí, sí, sí. Nosotros de repente no tenemos tantos rusos en Venezuela viviendo como Argentina tiene rusos viviendo en su territorio, pero en cambio sí tenemos esa larga tradición y este afecto compartido, además de en los tiempos en que esa identificación con el legado de la Unión Soviética y ahora también con el liderazgo increíble de Vladimir Putin y lo que ha hecho que el país más sancionado del mundo, que Rusia teniendo 100 veces más sanciones que nosotros, tiene una calidad de vida increíblemente mejor de la que el venezolano pudo disfrutar en el tiempo de las sanciones. Y China, que la relación bilateral diplomática es de más corta data, o sea, la República Popular China pues también es de más corta data, es del más alto estatus posible. Entonces, el estatus diplomático de nuestras naciones no se ha perdido, ni la cercanía y la gratitud que el pueblo venezolano tiene con estos dos países que en los momentos más oscuros de la vida de la nación nos ayudaron. El tiempo en que no había medicamentos y con los videos de Venezuela secuestrados en el extranjero, nadie nos quería vender medicina, ellos nos ayudaron. Que cuando en el COVID quisieron saquearnos hasta lo que habíamos comprado para proteger al pueblo de manera gratuita, mientras unos en la piratería del mar nos querían robar lo que compramos con mucho esfuerzo, ellos nos apoyaban por vía aérea, marítima, como fuera, para que Venezuela pudiera librar en medio de una crisis generalizada la lucha contra el COVID de una manera increíble. Bueno, la cooperación educativa, pues nosotros, los países que en medio de las hostilidades no perdieron relación de becas y de convenios de cooperación, Rusia y China, Turquía más reciente, pero Rusia y China indeclinable. Entonces, hay personas, no solo afuera, aquí en Venezuela también hay gente como muy de esas fanáticas, ¿no? Que le preguntan, ¿dónde estaba China? ¿Dónde estaba Rusia? Que no nos defendieron después de los misilajes. Entonces, ahí nosotros hemos tenido una tarea más pedagógica. Las relaciones internacionales han sido mi pasión durante prácticamente toda mi vida y además tengo bastante cercanía con Rusia, física y cultural, con China. Entonces, de verdad entiendo la diplomacia rusa, y si nuestro país no se declaró en guerra, ni siquiera, sino en estado de conmoción, ¿cómo podía el aparato político, los congresos o los aparatos militares de nuestros aliados tener una medida de fuerza superior a la del agredido? Esa es una pregunta que yo con la que yo inicio todo tipo de conversación de esta naturaleza, porque hay gente que dice, después de la condena, sí. Entonces, el agredido debe activar el dispositivo y el estatus militar suficiente para que la respuesta de los aliados vaya en coherencia. Entonces, Venezuela como país agredido no activó una medida de guerra, porque eso también implicaba desplegar enormes recursos humanos y materiales para un resultado en el que muchas vidas se iban a perder, que iban a pasar décadas de una guerra fratricida y de donde de verdad nadie iba a salir orgulloso de eso, ¿no? Entonces, de repente para algunos que hemos crecido con la época de la gesta independentista y también han mirado luchas, el sitio de Leningrado, la resistencia vietnamita, algunos nos señalaron, nos acusaron con palabras horribles, gente que decían que eran nuestros hermanos y dicen que se avergüenzan de nosotros, que nosotros no tenemos coraje, que no tenemos valentía. Y nosotros hemos visto con amargura sus palabras, pero nosotros también vemos que sin necesidad de hacer alarde en los micrófonos, nosotros sabemos con quiénes hemos contado en la hora del hambre, con quiénes hemos contado cuando no tenemos casi nada más que ofrecer, y siguen siendo los mismos, no los que nos atacan, sino los que están ahí en silencio, hablando con nosotros, fuera de los micrófonos, pero también disponibles para acompañarnos como usted quiera, yo quiero. Entonces, el día en que Venezuela quiera pasar a un estadio superior, nosotros sabemos que tenemos aliados con quienes vamos a contar,
de manera proporcional al uso de la fuerza que el pueblo venezolano y la Fuerza Armada venezolana decida activar el derecho a la defensa. Pero por ahora creo que nuestra mejor defensa es la preservación de la vida, la preservación de recursos, ya no te voy a decir nada más estratégicos y energéticos, te voy a decir también el alimento. Venezuela en el rentismo petrolero se convirtió en un país que exportaba todo lo que se comía. Sí. Y cuando iniciamos las sanciones, Venezuela se burlaban porque no teníamos ni papel higiénico porque era más barato importarlo. Y nosotros aprendimos a hacer nuestro papel higiénico, nuestras toallas sanitarias, nuestros detergentes, nuestros alimentos, nuestra comida. Entonces nosotros estamos preservando esos recursos vitales y que a la gente el mismo día del bombardeo, el día siguiente, no le faltara ni agua, que la gente no haya dejado de comer, que la gente no haya dejado de recibir la atención mínima, que no tuviéramos pérdidas ni problemas de desnutrición grave, y que no tuviéramos conflictividad asociada al hambre que produce todo conflicto armado. Entonces, a nuestra manera hemos tenido que llevar esto así. Y bueno, China y Rusia han estado disponibles, han tenido manifestaciones públicas de acercamiento con nuestra Cancillería, con nuestro gobierno, han tenido encuentros visibles, delegaciones que van y vienen. Entonces, para mí, esto es una relación que no puede ser rota bajo ningún concepto. Nosotros tenemos planes y proyectos, ellos son socios inversionistas de la faja petrolífera del Orinoco y de los proyectos de siembra del petróleo en Venezuela. Es más, en el momento que quisieron acabar con la industria petrolera venezolana, ellos fueron países que invirtieron en nosotros. Y que ahora Estados Unidos está amenazando contratos legítimos suscritos por la República y aprobados por nuestro Poder Público Nacional, por el Parlamento, etcétera, que gozan de legalidad y que están ejerciendo ellos por los canales que corresponden también el derecho a la defensa de los derechos socioeconómicos de la sociedad china y rusa, ¿no? Por decir, entre otras naciones que están afectadas por esta agresividad trumpista. Este plan, Libertad. Libertad. Se nos acabó el tiempo. La verdad que es re contra interesante lo que venís, lo que nos contaste. Y bueno, y queda pendiente volver a encontrarnos de nuevo. Yo te quería agradecer profundamente haber aparecido. Sé que tuviste unas nanas de salud, pero se produjo Libertad y cumplió ahí al pie del cañón Libertad. Estuvo con nosotros con Anochece en Buenos Aires, que no es poco, que en sueco se dice que trop, algo así, algo por el estilo. Así que bueno, agradecerte y bueno, y confirmarte que estamos siempre en contacto, que difundas este programa allá en Venezuela. Nosotros vamos a hacer lo propio aquí en el sur y mandarte un beso enorme, que te cuides y que sigamos empecinados en esta lucha de lograr la integración de esta hermosa patria grande en la cual nos han fraccionado, y que sin duda vamos a lograr alumbrar dentro de muy poco tiempo. Les agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad de poder dar la voz de mi país sin estridencias. Nosotros nos lo estamos tomando con mucha madurez, y los que quieren gritos desesperados, bueno, no estamos para eso, estamos conmocionados, como lo dice el decreto, conmocionados de verdad, y si existe empatía y solidaridad humana, bueno, entiendan lo que estamos pasando, es nuestro derecho defender la integridad de los demás. Bueno, te mando un beso enorme, acá también Ana María, un abrazo, y un placer estamos escucharte. en contacto permanente. Chao, Libertad. Hasta luego. Chao. Linda noche. Heido. Igualmente. Bueno, y nosotros nos vamos. Nos vamos con música cubana, sí o no, y cerramos. No. Me dice Guillermo que no. Nos vamos, nos están desalojando. Nos vemos dentro de una semana en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Muchas gracias, Ana María. Gracias a vos. Dale. Chau. Pásenla lindo. Comienzo de espacio publicitario.